Los periodistas. Silencio. Aida Manso Maldonado, muy buenos días. Estoy en el congelador. Sí, Ya, buenos días. Está hasta haciendo guantes me mucho puse. frío. No aguanto las manos, las tengo entumidas. Tres hasta Me guantes, puse ¿verdad? abrigo. Dije, bueno, ¿qué onda con esto? Amanecimos a 1 grado. A las 2 de la mañana, bueno, a las 6 y pico ya estábamos como a 5, 6 grados, pero a las 2 de la mañana que me desperté, Ujú. estábamos a 1 grado. Dije, ¿qué onda con esto? Qué tremendo. Y Terrible. apenas empieza el frío. Mucha gente enferma de resfriado, de gripa, de toses, de cosas así. Sí, Pero sí, pues, ¿qué le está vamos a hacer? tremendo. No sé si ya llegó para quedarse el frío o es una temporadita nada más. Pues ojalá ya llegue para quedarse, para que saque yo toda la ropa de invierno, porque si no también, este, está uno ahí mete y saca, ¿no? Sí, hay que tener ahorita de todas las temporadas a la Todo. mano. Sí, porque luego a las 2 de la tarde Te mueres de calor. estás a 25 grados y entonces dices, bueno, ¿y ahora qué? No Sí, puede ser, sí, sí, es tremendo, ¿no? no puede Pero ser, caray. Pero sí es cierto, ¿no? En la mañana es mucho frío. Yo estoy yendo a caminar temprano, ¿no? Y sí está Pues se terrible. supone que no es aconsejable ahorita salir a caminar, este, así temprano, porque además las condiciones del aire no son buenas, ¿eh? Está haciendo mucho aire Mejor también. camina en la caminadora o Sí, inscríbete en dentro. un gimnasio o algo así, porque sí, de veras, Sí. más No, vale. el día domingo estaba todo el pasto escarchado, ¿eh? Sí, Impresionante. sí, Pero bueno, sin duda. hay que cuidarnos, como dices, ¿no? Y Así es. vacunarnos. ¿Ya te vacunaste contra la influenza, por cierto? Yo me vacuné desde octubre. Ya. Como andaba yo en Madrid, desde Madrid, ahí me vacuné. ¿Y de COVID también? ¿Ya te vacunaste? No, esa no, me dijo Víctor que no, pues no lo hice. Pero te dijo que no de la Abdala, ¿no? No de la Pfizer. A ver, ya Ah, llegó. también hay que ponérsela. A ver, Víctor, ya A nos ver, tenemos ahorita que. que nos diga, porque Buenos días. Hola, buen según día. yo, Nos tenemos que Hola, hola. vacunar contra el COVID. Este, como refuerzo sí estaría bien y Pfizer estaría correcto, pero 1,200 pesos, ¿no? sí, pero sí los tenemos, ¿no? Sí, sí, sí. No, pues ahora con lo que me depositó la señora presidenta, Ajá. y le pellizcaré algo, porque ya todas las medicinas subieron de precio, mano, qué bárbaro, la que costaba mil Sí, cien luego se fue a 1,400 y ahora está en 1,900. Digo, ¿y qué onda con esto? ¿Cómo es ujú, posible? Carísimas las medicinas. sí. Todo se encarece Pero y ¿por qué espérate que si se se va a poner supone que peor. está controlada la inflación y no sé qué? O sea, realmente sí es un trancazo de aumento de precios de las medicinas terrible. Y no solamente de las medicinas, de todo, todo está aumentando. Esperemos que no aumenten los impuestos, ¿verdad? Gracias a Dios. Es lo único que podemos Ay, ay, ay. controlar. Pues sí, ¿qué tal les ha ido de frío? No, hombre, estábamos comentando que si esto ya es para quedarse Sí, yo o creo que sí. nada más será por unos días. No, ya, la primavera entra el 21 de marzo Ah, del próximo año. ya. No sé. Eh, Pero no es El un pro- frente frío o alguna cosa así lo que Pues, tenemos. pues como hay Bueno, tantos cambios climáticos, pues yo creo que ya se adelantaron todos, ¿no? Ya. Ya, o sea, ya no hay como antes que decíamos primavera, verano, otoño, invierno. O sea, ya eso No, no, ya, ¿verdad? no, es es lo que cuando éramos comentamos. niños. Ahora en un día tienes todas las Todos los estaciones. climas, todos Sí, los climas. sí. Ya viene la era del hielo. Oh, Todo se nos va a enfriar.
todo. Sí, hombre. Sí, está fuerte. Pero sí, como comentaban, yo creo que la influenza, sí, esa es de a fuerza Sí, para los grupos más en riesgo y sí necesitamos en un momento dado ponernos nuestra vacuna de Pfizer. Y Abdala, el problema es que no ha pasado todas las pruebas de la Organización Mundial de la Salud Ajá, es y lo ahí que decías la pudiéramos otra estar vez. platicando de que no, pues es que con COFEPRIS en México ya la aceptó más que suficiente, pero las otras pruebas a través de esos organismos no, por eso es que es con cautela y en general la población no la está aceptando, ¿eh? No está aceptando esta vacuna de COVID, contra el COVID, y sabemos que la enfermedad sigue existiendo, ya es parte de nuestro catálogo de enfermedades, ya dejamos la pandemia hace mucho tiempo, sí nos sirvieron las vacunas, pero yo creo que ahora sí hay que evitar, ¿no? Estar en lugares donde pudieran haber enfermos. Entonces yo creo que esa es la prevención más que todo. Y lo bueno es que no enfermamos de COVID, bueno, excepto Jesús Manuel, No, yo ¿no? no. Es el único enfermito que tuvimos de COVID, Ah, ah, ¿sí? bueno, a mí sí me dio una vez, pero me dio Ajá, muy tranquilo, ¿eh? sí, sí, ya de lo último, Ajá, de las últimas fechas, y sí se corroboró que las vacunas sí sirvieron. En su claro. sí. momento nos dieron inmunidad. Eso es lo bonito de esto. Ir conociendo más, ¿no? O sea, y que obviamente los médicos no sabían ni de qué se trataba, y Claro. los investigadores apresurando todo su conocimiento para experimentarlo, ¿no? Es algo muy bueno que ocurrió a nivel mundial porque había presupuesto. Claro. Todos los países estaban No, invirtiéndole. y el doctor López Gatell, atento siempre en sus mensajes y la divulgación de sus investigaciones, pues es algo que tampoco podemos desechar. Sí, sí, tal vez no se le dio la importancia, ¿no? No se No, le dio la no. importancia. Históricamente yo creo que sí se le dará dentro de algún rato, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, esa etiqueta Bueno, no se la va a poner ya en serio, a fácilmente. ver, ¿qué temas? A ver, Aida, Ah, arrancamos. bueno, lo que quiero comentar es relacionado con el lunes 25 de noviembre, que se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ¿no? Entonces, me parece muy importante tocar este tema porque pues revela datos que a pesar de que todos sabemos, también es cierto que hay muchas violencias que se siguen generando día a día y que se soslayan o se desconocen. Me parece que ese es el principal problema, ¿no? Que en un momento dado en la misma familia que es donde se genera todo esto, se permite, se acostumbra, por decirlo así, en términos pues feos, esta violencia hacia la mujer, ¿no? Y con actitudes tan cotidianas, desde una mirada, desde no, tú no puedes hacer esto, tú no hagas lo otro, en el entendido también, y eso es algo muy importante, de que en estas ocasiones también no se sabe, y esto es lo más preocupante, y creo que es por donde se debe de empezar a trabajar, que no se sabe que eso es violencia. El hecho de censurar actitudes, conductas, vestimentas de cierto tipo en la mujer, pues todo esto termina siendo violencia. Pero el problema es que también, tanto del lado de las mujeres como de los hombres, o no se conoce o hay el dolo, hay la intención de hacer este daño, ¿no? De generarlo. Pero me parece que también hay que tomar en cuenta que sí es cierto que como es una costumbre, tampoco se sabe realmente hasta dónde llega esta violencia que se genera día con día, ¿no? Porque de otra forma, pues vemos los datos que parecen muy fríos, ¿no? Nos están hablando de que a nivel global, a nivel internacional, cada 10 minutos es asesinada una mujer. Entonces estamos hablando ya del grado máximo de violencia, que es el asesinato, ¿no?
Entonces, imagínense ustedes, por día estamos teniendo 140 promedio, realmente son 144 mujeres por día que son asesinadas. Al verlo así como cifra, pues dices Esto es a nivel internacional. Es internacional, seguro. a nivel global, sí. Pero es alarmante, ¿eh? Cada 10 minutos se está matando a una mujer. Ahora, si decimos las cifras, 140 muertes al día, pero no muertes por accidente ni por enfermedad, sino por asesinato. Entonces te das cuenta de la magnitud que esto tiene, porque estamos hablando de por lo menos 140 familias en duelo por día. 140 que si tú le pones en términos de 4 miembros de la familia, esto se multiplica de manera impresionante, ¿no? ¿Cuánta gente termina con ese dolor cada 10 minutos? Estás eliminando a un ser humano, estás dejando a una familia, a lo mejor sin la madre, sin la abuela, sin la hija, etcétera, ¿no? Entonces, esto no nada más hay que verlo en términos de numéricos, sino verlos en términos de la magnitud que esto implica, ¿no? Por eso me parece muy importante la definición que está haciendo la ONU acerca de lo que es la violencia, cómo define la violencia contra la mujer la ONU. Y lo ha desglosado bastante bien, por eso me parece importante. Dice, todo acto de violencia que tenga o pueda amenazar, que pueda o tenga como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, pero le agrega también amenazas, coacción o privación de la libertad, tanto en la vida pública como en la vida privada. O sea, también el hecho de no tener acceso a que tú te desarrolles, a que tengas una vida pública adecuada, esto es violencia, ¿no? Entonces se está intentando identificar para que también se pueda hacer una conciencia de ello, ¿no? Y también, y luego nos agrega lo que es la violencia, y esto me parece muy importante, dice, la violencia por parte de una pareja. ¿Por qué es importante señalar de una pareja? Porque era muy común que los matrimonios, en las parejas, el hombre tenía la posibilidad de hacer lo que quisiera, pues era su mujer, era su pareja, era suya. Por eso están haciendo acá mucho hincapié en violencia por parte de una pareja, haciendo maltrato físico y psicológico y violación conyugal. Entonces, creo que todo esto define todavía con más claridad lo que estamos sufriendo, ¿no? Y por supuesto el femicidio, que no es en sí el feminicidio, que es otra cosa. Y con esto quiero comentar también que ya se está planteando que todas las muertes de mujeres sean investigadas con protocolo de feminicidio, porque aquí también viene una trampa. En la medida que no cumple con los requisitos que se supone que debe conllevar el feminicidio, entonces no queda dentro de esta tipificación, sino que queda como femicidio, es decir, la muerte de una mujer, sin lo que implica un feminicidio. Entonces, por eso acá es importante, ¿no? Lo que se plantea en México. Pero también nos maneja de violencia sexual y acoso, lo que es la violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, que sabemos que esto es impresionante, la cantidad de niños y niñas que son abusados, matrimonios forzados, acecho, acoso callejero y cibernético, que todavía el cibernético está en pañales. La trata de personas, como la esclavitud y la explotación sexual, la mutilación genital que se sigue dando todavía, lo sabemos, y el matrimonio infantil. Y acá quiero hacer hincapié. Recordarán ustedes que a principio del año yo comentaba que ya se había planteado aquí en México evitar el matrimonio infantil, porque se llevaba a cabo de acuerdo a los usos y costumbres de muchas regiones. Salud.
Sí, Entonces, ¿se acuerdan que acá se estableció una ley que ya lo prohíbe? O sea, si tus usos y costumbres lo permiten, la ley te lo prohíbe para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, sí me parece muy alarmante toda esta situación que se está viviendo de la violencia. Y el día el lunes también se planteó ya un eslogan que me parece muy importante a nivel federal, porque antes se decía, es tiempo de mujeres, pero ya se le agregó, es tiempo de mujeres sin, y esto con mayúscula, sin violencia. Entonces, ahorita el trabajo que hay que hacer más que nada es hacer conciencia. Y creo que independientemente de poder dar más datos, pero creo que lo que quiero destacar aquí es la importancia de que tengamos conciencia y que si por lo menos en nuestros hogares, en nuestro medio, podemos identificar y hacer notar que una conducta en un salón de clases, en un consultorio, en un bar incluso, o donde estemos, pues en casa, podamos decir, esto es violencia, porque de otra manera, al no señalarlo, no es un problema y por lo tanto, si no es problema, no existe, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo que nos toca a todos, no nada más a los gobiernos, sino que hay que empezar a llevarlo a cabo desde nuestro medio en el que nos movamos. No sé cómo vean ustedes, pero me parece que esto es lo más importante, ¿no? No, pues, sumamente importante, sumamente importante. Fíjate que siempre hay que darnos cuenta de las señales que estamos emitiendo tanto hombres como mujeres en cuanto a la violencia y principalmente desde la familia lo estamos recibiendo en nuestra educación Sí, para hombres y para mujeres, o sea, es indistinto, pero que esto genera una serie de dinámicas que no son favorables para un desarrollo y un equilibrio para ningún ser humano. Y lo importante es saber si esas señales existen de violencia o no, desde el padre, desde la madre. Y en aras de una educación, siempre he pensado que a veces quien nos educa nos violenta, tanto hombres claro, como mujeres, y claro. aprendemos en esas conductas y dices, no, es que cómo es posible, es por tu bien, Ujú. pero ya no sé si, cuál es el límite entre el bien y la educación. Es que tienes que ser disciplinado, debes de comer esta comida que te estoy dando y esa fuerza, y no te levantas, ¿sí? Ujú. Hasta que termines el plato. O sea, son violencias que digo, ¿hasta dónde me está educando mi madre o mi padre? Y en aras de una disciplina, porque tienes que ser un buen hombre o una buena mujer y disciplinarte como otros grupos, como los militares, ¿no? O sea, tienes que obedecer a la autoridad, porque la autoridad es vertical, porque tienes que obedecerme, o sea, y entonces aprendes como al sometimiento. O sea, son límites muy frágiles, ¿no? ¿En dónde me estás sometiendo y de dónde me estás educando? ¿Hasta dónde sí puedo participar en una charla o aceptar las reglas que tengo entendido en una sociedad deben de existir? Porque si no, vendría un desequilibrio total entre los seres humanos. Logro entender esas reglas, pero lo que no logro entender es la fuerza con que imprimen esas disciplinas y que no favorece a ningún ciudadano, a ningún ser humano, menos a nuestros hijos que son como la parte importante que más amamos, pero que los sometemos, ¿verdad? Y a veces los Ujú. esclavizamos. Sí. Entre sírvele a tu hermano o tú tienes que hacer este trabajo y esta labor, lo que hemos escuchado siempre, pero es como darle el poder a una persona y en eso aprendemos. Tú tienes el poder. Y dices, no, nadie tiene el poder de mando en una sociedad ni en una familia, porque todos somos iguales. Deberíamos de aprender eso, ¿no? Y vivir en armonía, que parece un discurso tan romántico que dices, no sé hasta dónde nos puede ayudar y ser autónomos. ¿Hasta dónde debo enseñar a mis hijos a vivir en libertad y en bienestar? O sea, mis hijos no necesitan una persona que los acompañe para salir adelante en la vida. O sea, no tienen por qué darte dinero, sino que tú tienes que procurarte tu propio dinero. A mis hijos les digo, ustedes tienen que hacer su propia parcela, donde están todos tus valores, tus pensamientos, tus bienes, para que los puedas compartir con alguien más. Pero seguimos en una sociedad donde ostentamos el poder porque yo soy mejor. Entonces,
A veces como personas, a veces aceptas el que me des dinero para una manutención y que no es necesario, sino yo soy el que me procuro. Cuando tengamos el valor individual de cada uno de nosotros, seremos muy distintos y respetaremos el uno a otro y en sus ideas, pero es todo lo contrario. Abrimos redes sociales y es una violencia unos contra otros, ya no sé quién es más violento, si la mujer o el hombre, en su lenguaje, en lo corporal, en lo que muestras, ¿verdad? Y nos atamos unos a otros, ¿sí? El hecho de ver mujeres semidesnudas es como esa esclavitud a mirar como varón o como mujer esos personajes, o bien la opulencia y el dinero que ostentan los demás, la riqueza que yo quiero tener. Entonces yo me someto a un personaje que tiene el poder porque quiero ser igual. Entonces estoy imitando. Entonces, ¿hasta dónde sí y hasta dónde no? Las frases políticas, todas las mujeres llegamos a Palacio Nacional y dijeron, no todas. Es la Comisión Faltan Autónoma por entrar a Palacio Nacional. Y cuando veo manifestaciones donde siguen las cercas alrededor de Palacio Nacional, digo, seguimos en la misma. O sea, no hemos roto ningún esquema, no hemos roto lo que pensamos que se iba a dar. O sea, el color morado puesto en una institución de nada nos sirve si seguimos viviendo la misma violencia en todos nuestros actos. Y el lenguaje, pues dice mucho. ¿No? Ay, Nanita. Yo creo que sí, la educación que hemos recibido ha sido muy violenta, ¿no? Y no solamente en términos de desigualdad hacia la mujer, sino en general, mucha violencia con la forma en que nos han educado, ¿no? Las frases estas de me duele más a mí que a ti pegarte, pero te tengo que pegar, entonces imagínate, quedas tú en una situación de indefensión. No me puedo enojar porque a mi mamá le está doliendo lo que me está haciendo a mí, porque yo me porté mal, por algo me lo hace, ¿no? Entonces yo soy el malo de la película y cómo te revelas ante esto, que la pobre está sufriendo por pegarte, ¿no? Y cosas así con este sentido de chantaje, de victimización de parte de la no víctima, sino del victimario, porque realmente es la victimaria, ¿no? En este caso, la que te está golpeando, la que te está obligando a hacer cosas, ¿no? Entonces son situaciones de que se fueron ahorita, yo creo que al otro extremo, en ese sentido de la violencia, ¿no? En la educación ya se fue a la hora, el hijo ya puede hacer todo lo que quiera y ahí cambió. Pero yo sí creo que es importante retomar el tema de la violencia hacia las mujeres, porque si bien es cierto que se habla que una de cada tres mujeres ha pasado por una violencia, y básicamente de tipo sexual, una de cada tres, ya se empieza a hablar de dos de cada tres. Y esto se incrementó también mucho en la pandemia. Recordarán ustedes que en la pandemia la violencia hacia la mujer todavía se aumentó muchísimo. Por la posibilidad de estar en sus manos en casa, de no tener otra alternativa. Y hubo países que incluso empezaron a manejar alguna señal de alarma donde pudieran pedir ayuda, pero de ahí se siguió también y seguimos en las condiciones de la gran violencia hacia la mujer, ¿no? Sí. Acuérdate que hay una señal de las mujeres, ¿no? Nada más los cuatro dedos sí. hacen así, como me está pasando algo, ¿no? Ajá. A ver, Es la señal. Me tomo un minuto más para poder hablar porque tengo que subir el programa de hoy, pero los oigo. Sí, hay otra cuestión que también es alarmante, ¿no? Los datos que nos da el INEGI a través de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, nos habla de que 66 de cada 100 mujeres de 15 años o más han sufrido al menos un incidente de violencia de cualquier tipo a lo largo de su vida. El 43.9 de estas mujeres ha sido esta violencia por parte de su pareja actual o la pareja anterior, es decir, alguien con quien tuvo una relación.
y el 53.1% ha tenido violencia por otra persona ajena a una relación con la que haya tenido, ¿no? Entonces, pues estamos viendo que la gran mayoría de estas violencias se da también dentro del hogar, ¿no? Y eso lo hemos visto también con los feminicidios. Son personas muy cercanas a la mujer que es eliminada, ¿no? Sí, Salió un fíjate, artículo publicado por la agencia EFE que hace un análisis a nivel mundial, sobre todo en Latinoamérica, de la persistente abuso o violación de los derechos humanos en el continente y sitúa a Chile y a México como los principales ejemplos de lo que está pasando, o de lo que no debía pasar, mejor dicho, que se refiere a la violencia machista hacia las mujeres. Es un artículo, déjenme quitarle el sonido de esta cosa, se me disparó, este, que contempla varios asuntos: la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica, que se da todos los días en los hogares y en las comunidades. La CEPAL, que es parte de las fuentes de información que cita EFE, asegura que en el año 2023 se registraron al menos 3.897 feminicidios en 27 países de la región latinoamericana, es decir, 11 mujeres asesinadas cada día por razones de género. Y estos crímenes en su mayoría permanecen impunes debido a los factores culturales, sociales y económicos que aún están presentes en la región. Honduras tiene la tasa más alta de feminicidios, con 7.2 casos por cada 100,000 mujeres. Le sigue la República Dominicana, acordémonos de las hermanas Mirabal, 2.4, Brasil 1.4, y otros países como Chile, Haití y Guatemala reportan tasas menores, pero el problema que se da en Chile y en México es el excesivo machismo. El machismo es la fuente de la violencia contra la mujer en el continente latinoamericano. Dice sobre México: México enfrenta una de las crisis más graves de violencia de género en América Latina. Desde 2015, un promedio de 10 mujeres son asesinadas diariamente. Entre enero y septiembre de 2024, se reportaron 2.624 asesinatos de mujeres, incluyendo 598 feminicidios y 2.026 homicidios dolosos, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Además, las denuncias alcanzaron cifras récord en 2024, 214.572 casos de violencia familiar, 4.996 de violencia de género y 16.398 de violación. México ha avanzado significativamente en su marco jurídico. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que se promulgó en 2007, reconoció diversas formas de violencia y estableció mecanismos de protección como refugios y asistencia jurídica. Activistas han denunciado que en el año 2011 se tipificó el feminicidio como un delito autónomo. Y bueno, luego habla de la alerta de género contra las mujeres, etcétera. Pero la clave, según Agencia F, es la lucha contra la violencia machista. Y entonces, a mí me surge la duda de el machismo. O sea, ¿por qué somos, o por qué los chilenos, que cita los dos países, los chilenos y los mexicanos, tenemos un índice más alto de machismo? ¿A dónde tomamos eso? ¿De dónde nos viene? Genéticamente hay un ADN que nos involucra con la herencia del machismo. ¿Quiénes son los machistas en el mundo? No sé si es cuestión de raza o de fe o de nacionalidad o de nacionalismos. Ustedes no ven series. A mí me encanta ver las series turcas. Sí. Ahorita que se unió Aida, estaba yo escuchando una
que se llama Una nueva vida y que es una historia de una familia inmensamente rica en Turquía que tienen fábricas de joyas, son inmensamente ricos. Y entonces el abuelo es el patriarca y el abuelo decide que todos sus hijos y sus hijas viven en la misma casa, todos. Y el abuelo decide que su nieto, que anda un poco descarrilado, ya es tiempo que siente cabeza, y le pide a su hija y a la especie de ama de llaves de la casa que vayan a buscar al pueblo de donde él es, donde él nació, a una novia para su nieto. Entonces viene el desarrollo de este asunto donde se hacen las ceremonias, el protocolo, se presentan las familias, se investiga quiénes son las chicas que son casaderas, etcétera. Y asume el machismo de una manera terrible con el papá de la novia, que le pega a su mujer, le pega a sus hijas, le pega a la mujer que se le ponga enfrente. Y esto forma parte de la tradición de cómo el patriarca de la familia puede ordenar sobre la vida de las mujeres, no de los hombres, de las mujeres. Es un asunto de los turcos que está reflejado en tiempos modernos en una serie que se puede ver en la televisión española. En el cine mexicano tuvimos épocas en las que también se daban casos, ¿no? De la violencia del hombre contra la mujer. Sí. En las películas, en términos generales, de temas de narcos, temas de La Reina del Sur, cosas de este tipo, surge también el asunto machista. ¿De dónde nos viene esto? ¿Qué es lo que provoca que haya machismo? Porque pareciera ser, por los datos que da CEPAL y que da EFE y las fuentes de información ONU Mujeres, el tema de la violencia contra la mujer tiene su raíz en el carácter o la personalidad del macho, no mexicano, del macho en términos amplios. Sí. ¿Qué hay ahí? Ustedes que han estudiado, y yo no, pero ¿qué hay ahí? Pues fíjate que has tocado puntos importantes. Has Hombre, tocado me muchos preparé puntos, en verdad. durante 4 horas para esta intervención. No, pero yo me iría más que todo, no hay un país, no hay una raza que sea más violenta que la otra. Todos pareciera que tenemos la misma regla de una manera o de otra. No te podré yo decir, este país es el menos violenta o cero violencia. O sea, todos tenemos un grado de violencia y es ostentar el poder, la fuerza. Ajá, Yo tengo la pero ¿por qué fuerza tienes que, y que someto. ostentarla físicamente con la mujer? O sea, el tema es que las mujeres, en el caso de la serie que estoy viendo, no pueden decidir, no pueden hacer su vida porque dependen de lo que el patriarca de la familia decida. Te Sí, casas con este. No, pero me gusta fulano, no, te casas con este. Y si me engañas, sí, te mato. Así dicen sí. los diálogos de la serie que estoy viendo. Fíjate, el ostentar el poder es porque nosotros te dimos ese poder, Jesús Manuel, a través de lo que tú puedes ostentar, dinero, pensamiento, una actitud, y los demás nos sometemos. Nosotros te estamos dando el poder. Eso hablo en una generalidad. Cuando conocemos a una persona, nosotros nos sometemos porque nos gusta cómo se ve, cómo habla. Entonces, el sometimiento a un padre, a una autoridad, es porque nosotros decidimos someternos, porque ostentan algo que nos gusta. Y digo, bueno, esto puede suceder y es más violento cuando la persona se da cuenta que tú te sometes ante mi palabra, porque yo tengo la autoridad y tú me reconoces. En el caso de los varones, la mujer se somete porque tal vez recibe un dinero, porque recibe un bien, mejor me someto, no voy a hacer que no me dé. O sea, siempre es el ostentar el poder sobre el otro, pero el otro es el que le ha dado Sí, ese valor. o sea, no me expliques esa parte que la damos por obvia. Lo que mueve a una persona a imponerse a otra es tener el poder sobre el otro. Sí, 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 y se bueno, vuelve violento. pero, ¿por qué en determinadas sociedades
O sea, si te contara yo que en el siglo XIII los habitantes de, no se llamaba Estambul en aquella época, se llamaba Constantinopla, del Imperio Otomano, los emperadores, bueno, no eran emperadores, tenían un nombre diferente, tenían a 10 mujeres y podían hacer lo que quisieran con otras mujeres porque ellos eran los dueños de las vidas de todas las mujeres. Eso es un símbolo, es un síntoma del machismo, ¿no? Sí, Musulmán, en este caso, musulmán. Pero también lo ves entre los pueblos originarios mesoamericanos. También se da esto. Toda, ¿qué hay genéticamente que nos lleva a ser así? Y que la civilización no ha impedido que se prolongue. Porque de lo que pasaba en el Imperio Otomano a lo que las series turcas reflejan hoy, no hay más que la diferencia de las modas, donde ya no se cubren el cabello y donde usan minifaldas y tienen arreglos totalmente occidentalizados. Pero la costumbre del dominio sobre la mujer sí, permanece. sí. ¿Qué hay ahí? ¿La civilización no ha podido con esto? Pues que está tan arraigado en el ser humano, no es que sea parte de su genética como tal. Yo creo que esto tiene una explicación en la antropología social. Ajá. Y estamos aquí hablando de los orígenes cuando las personas, los primeros habitantes eran nómadas. Entonces yo creo que desde aquí viene el problema. Cuando eran nómadas, pues tanto el hombre como la mujer andaban en la casa para obtener sustento, ¿verdad? Digo, en la casa de animales, pues para tener sustento, para sobrevivir, andaban a la par unos y otros. Y entonces la mujer de repente tenía a sus hijos y el hombre no sabía ni que había tenido algo que ver con ese hijo que acababa de nacer. ¿De dónde salió? ¿No? ¿De dónde salió? Pues salió, punto, ¿no? Pero no sabía la relación entre ella y yo. Y de ahí surgió un hijo. Esto se da a partir de que el hombre se empieza a volver sedentario y empieza a tener tiempo con una mujer y ya de ahí produce un hijo, nace un hijo, entonces ya se da cuenta de la situación en la que está, incluso de vulnerabilidad, ¿no? De que él no sabe, nunca puede estar seguro de si este hijo es suyo o es de otro compañero, de dónde viene. Entonces, estas inseguridades que le da el no tener esta posibilidad que sí tiene la mujer, que ella es la que sabe que es su hijo, sabe cómo están las cosas perfectamente, y desde ahí viene un aspecto de inseguridad, porque entonces el hombre siempre tiene que estar probando, y el hecho de que tenga que estar probando también le da una sensación de indefensión, de constante, estar siempre en la lucha constante, y entonces intenta someter a la mujer para tener esta seguridad Ok, de ok. ella. ¿Y de dónde sale el asunto de someter a la mujer? Yo digo que esto viene de la inseguridad que le genera el que él no puede tener esta seguridad, ¿no? Entonces, para controlar, porque ahí viene ya un problema de control, para controlar la situación, controlarla a ella, la somete y la deja encerrada en casa y él se va a cultivar o a lo que tenga que hacer, pero de esa forma cree que controla, que domina a la mujer cuando en realidad él es el que se sale de la jugada de la familia, ¿no? Y ahí viene otro conflicto. Sí, O sea, ¿no les da la impresión de que este tema viene de asuntos religiosos? a eso voy. Y ya si seguimos la cadenita, viene la influencia judeocristiana, en donde ya se maneja toda No, esta y también cuestión. musulmana, también musulmana. Y también musulmanas. Sí, de hecho, esto está en las religiones, en general, en donde la mujer es sometida, porque se habla incluso del dios, no de la diosa, ¿no? Y entonces aparece una figura, un hombre, pues, que es el reino de esa religión, de ese lugar, pero no aparece la mujer aparece como subordinada.
Y esto es todo lo que ya tenemos nosotros acá con lo que hemos visto también, hemos comentado de Adán y Eva, ¿no? Cómo esto surge, pero a partir de que antes hubo otra mujer que se rebeló y que no se les aceptó que se rebelara, y ella se fue, lo que hemos comentado de Lilith, y luego por eso aparece Adán y Eva, que lo hemos comentado ya en otros programas, ¿no? Y al salir, al ser expulsados del paraíso, ahí viene la leyenda, ¿no? Servirás a tu hombre, él es el que va a mandar sobre ti. Y todas estas cuestiones que a partir de ahí se derivan de una cuestión ya patriarcal, de machismo, de dominación de la mujer y de obediencia Ajá, plena hacia el hombre. ¿por qué? O sea, ¿cuáles son los preceptos religiosos que pueden animar, o teológicos, o como quieran llamarle, Ya. puedan animar a que la sociedad acepte que esa es la forma de proceder en relación a la mujer? Yo durante muchos años conviví con gente en el campo, Uh-huh. y Por el origen. las hijas le hablaban de usted a los papás, los hijos Sí, también, pero las hijas eran sumisas sí. absolutamente. Era parte de esta, la honorabilidad de la familia tenía que ver con el recato de las hijas. Uh-huh. Entre Claro. los musulmanes, por ejemplo, los árabes, hay ceremonias muy especiales para tomar el café. En una tienda de un beduino, una mujer casada no puede estar a solas con un visitante que no sea familiar. No, no porque estén haciendo nada malo, pero el marido que llegue y vea a una persona dentro de su tienda, estas tiendas que usan en las caravanas árabes, Uh-huh. y su mujer sola, tiene todo el derecho bajo la ley de los beduinos de matarlo. Y Fíjense en esto, golpearla. ¿eh? Fíjense en esto. Y hay tradiciones interesantísimas donde te dicen, la mujer tiene que preparar el café. Sí. No se puede sentar en los cojines, en las alfombras estas maravillosas, que son muy bonitas. No se puede sentar la mujer, Uh-huh. siempre tiene que estar atrás. Son costumbres de los beduinos. Y un café es cortesía. 2 cafés ya involucra otras cosas. Okay. A ver, todo este asunto, yo creo que de ahí nace mucho de lo de la violencia contra la mujer, de las Sí, costumbres, de las tradiciones donde están involucradas las religiones, no solo la judeocristiana. En sí. términos generales, yo creo que son las religiones. Por ahí hay un artículo que estoy buscando, pero no lo encuentro, de lo que dicen los libros sagrados sobre cómo tratar a la mujer. Y se citan, no me acuerdo si 8 o 10 textos de los libros sagrados, de las religiones, donde el hombre tiene el derecho, la obligación y el poder de controlar a la mujer, según las religiones. No lo Ya. encuentro, lo estoy buscando. Aquí Déjame decirte algo más, Jesús Manuel. El problema es de el origen. Acuérdense aquí que Eva, ¿de dónde viene? Eva viene de Adán. ¿Se dan cuenta? Eva nace de la costilla de Adán. Por lo tanto, es subordinada, es de menor clase, ya que Adán lo hizo Dios. Adán surge directamente de Dios. Lo Pero hace en de ese caso estás hablando de la religión Bueno, judeocristiana, yo te estoy dando una pero los explicación. musulmanes tienen también. Tienen otra explicación que va Sí, por ahí, por el pero que origen. tiene el mismo razonamiento, vamos, la conclusión es la Sí, misma. sí, de que no son iguales. Búscale por la religión que tú quieras. El hombre siempre está por arriba de la mujer. Acá te estoy poniendo un ejemplo muy claro porque creo que es la que más se conoce, por lo menos es la que yo conozco, ¿no? Para poderte hablar de una religión, de cómo son diferentes desde la forma de la creación, porque cuando Adán y Lilith son formados, son igualitos. Y entonces ya no hubo obediencia, ahí hubo desobediencia.
Ahí hubo diferencia, somos iguales y se atrevía a reclamar. Entonces, de acuerdo a todo este esquema que nos plantea, ya no está Lilith, ahora se hace una muñequita para que Adán no esté triste. Y desde ahí surge la idea. Entonces, imagínate toda esta influencia. Adán está triste, necesita una compañera, alguien que lo entretenga. Entonces ya es un objeto desde su creación, porque además viene en situación de desigualdad. Bueno, no sé qué opina Víctor, que no le hemos dejado hablar. No, Es que yo ahí veo que o sea, tú le cargas mucho a la Lilith y a Adán y esto, pero, o sea, esto en el escenario, en el sentido de que todos crean que el origen de la humanidad es Adán y Eva. No, porque también te puse la cuestión de la antropología social, que es la otra explicación que se da de los cómo están las sociedades primitivas, ¿no? Cuando eran nómadas y se cambian a ser sedentarios. Desde ahí surge también esta otra cuestión del sometimiento a la mujer, ¿no? Por esta inseguridad que tiene el hombre, ¿no? yo voy a seguir hablando acerca de la autoridad. O sea, y tú dices, ¿quién te dio la autoridad a ti? Pues Dios. No, pues mi padre. Y yo me creo que yo ostento ese poder y esa autoridad sobre los demás. Alguien me dijo a mí que yo ostentaba esa autoridad sobre los demás y dices, estás imitando. Sí, porque los hombres tenemos el poder sobre los demás y más sobre la mujer. Y me quedé pensando ahorita que estaba escuchándolos, en decir, sí es cierto, nosotros nos sometemos ante nuestra indefensión porque necesitamos que alguien cubra lo que no tengo. Y la pregunta es, ¿por qué te sometes? No todos los hombres, Jesús Manuel, ¿por qué te sometes a los políticos? ¿Por qué antes Ah, que chica, tú pero lo tratabas, eso qué tiene que no, ver espérame, con el, o por sea, los eso es también parte del machismo o de la sumisión o cómo? de la sumisión al poder? Yo pues lo estoy defendiendo, que yo digo que es el poder lo que nos somete ante la indefensión de los demás. Yo tengo la verdad, ¿sí? Yo tengo el poder económico y nosotros nos vamos sometiendo a esas autoridades que dicen que debemos de obedecer. Lo hemos llevado solamente a la mujer, pero en general la sociedad sigue viviendo igual. Antes, y voy a hablar del Trump, antes decías y lo A ver, criticabas. esa es la Hoy, imagen de un macho moderno, Trump. Ujú, por eso, totalmente. entonces, hoy lo respetas porque es el futuro presidente de los Estados Unidos, pero si antes lo criticabas, y eso lo podemos llevar a nivel local. El decir, antes criticabas a un personaje, a tu propio hermano, pero ahora que ostenta el dinero o el poder, ahora tú te sometes. ¿Quién te dijo que debías de someterte? Uno, uno le da ese valor y dices, no, yo seguiré libre, yo no me voy a someter, y menos a un personaje, ¿no? Ya ostente el dinero, ostente el poder político, económico, o que diga que tiene la verdad. Y esto si lo llevo al hombre y a la mujer, dices, ¿quién dice que el hombre ostente el poder y que tiene la verdad absoluta? Ya no le pongas la religión, porque al final todos pareciera que nos quieren someter y somos los rebeldes, ¿no? ¿Por qué me quieres someter? Hombres y mujeres. Pero en todas las sociedades y en todos los años sigue siendo lo mismo. Es como la misma lucha, aunque en el discurso decimos el bienestar para todos, que no lo hay, no logramos como ese equilibrio, el pensamiento, no, es que la religión dice que te debes de portar bien, pero la religión, dices, como que no ha servido de mucho, ¿no? No Bueno, ha la dado esa, religión o la civilización, porque los las- pueblos civilizados se supone que no tienen estas exageraciones. ¿Cuáles son los países más ricos del mundo y los que más desarrollo civilizado tienen? Ahí no hay machismo, pregunto. sí, ¿Los suecos son machistas? ¿Los irlandeses o los italianos o Italianos. son machistas? Ujú. ¿Quiénes son más machistas, los poblanos o los del DF o los de Culiacán? todos, todos, todos El tenemos un machismo hay grado, en todos lados. En todos en lados todos, hay.
Oye, hablabas de los derechos humanos, ¿no? Sí. Eso parece discursivo nada más, y dices, los derechos humanos, ¿para qué se crearon? Para defender a Pues para los... darle de comer a una serie de funcionarios que se dedican a eso. Era para defender a los ciudadanos, ¿no? Eh, Y dices, ¿cuáles derechos humanos? No, nadie tiene derechos humanos. Ah, no, caray. ahora es para defender al ejército. Es para defender al ejército, efectivamente. Pero en verdad, pues nos tocó vivir esto. Yo creo que nunca se va a terminar. Seguiremos hablando, ¿verdad? De la igualdad hombres y mujeres. Y es interminable. Pues Interminable. quizá el Solamente asunto hacemos está catarsis. en poner ejemplo en nuestro hábitat, en lo que tenemos alrededor Ujú. nuestro de no provocar o no tolerar o no permitir la violencia contra la mujer. Yo he escuchado a muchos políticos que de pronto dan resbalones tremendos y textos periodísticos que también de pronto dan resbalones tremendos. Y otro asunto, el discurso, por ejemplo de los mañaneros y las mañaneras, también hasta dónde no son provocadores de esta violencia verbal contra la mujer. Nada más el hecho de poner a discusión si es presidente Sheinbaum o presidenta Sheinbaum, ya estás hablando de una violencia contra la mujer. Fíjate nada más en eso, Sí. ¿no? ¿Y qué dice la lengua española? Es que la lengua española no es estática. ¿No? Ok. La Real Academia de la Lengua Española periódicamente hace revisiones en el contexto del uso de las palabras según las regiones en el mundo donde se habla español. Un idioma no puede ser estático. Claro, en el pasado existía el neutro y ya nadie habla del neutro, ¿sí se acuerdan? Ujú. Era yo, tú, él, ello, nosotros, ustedes, etcétera, ¿no? Que Sí. el neutro ha desaparecido de la conjugación verbal. Pero bueno, es interesante, sin duda, es un tema muy interesante. Sí, sí, da para más, Aida. Por supuesto, y es algo que no debería de ser sacado a la luz solamente el 25 de noviembre. Sí, También, no, Claro, ese es otro claro. detalle que se dejan estos temas para el 25 de noviembre y No, resulta de que hecho se plantea, debía ser una constante de los medios periodísticos, de la comunicación, de la radio, de la televisión, qué sé yo, de todo lo que tenga poder de comunicación masiva, debía ser algo que se contemple siempre. de hecho esa es la intención, ¿no? Ahorita como se está manejando, vamos a ver qué tanto se continúa, ¿no? Pues no lo sé. Para mí que es de pronto se politiza, todos salen con su moñito color naranja el 25 de noviembre, se hacen fotos, y todo el mundo es solidario con estos temas en el discurso de ese día. Pero cómo tratan esos políticos, esos funcionarios, cómo tratan a sus empleadas, a su secretaria, a la señorita o señora que les ayuda en el hogar, cómo Claro. tratan a su mujer, cómo tratan a sus hijos. Esos son los temas que quizá debíamos Ujú. poner énfasis y preguntar, investigar, qué tan congruentes son entre el discurso y la realidad. pero ¿de qué sirve? Pues Si por yo lo te estoy menos para haciendo saber si hay alguien que está dando un ejemplo, porque Sí, para mí esto es que un haya tema congruencia, de ¿no? ejemplo. O Sí. sea, cuando hay una mujer que le pone los cuernos a su marido, qué calificaciones merece? En cambio, cuando un hombre le pone Ajá, los cuernos a su mujer, ¿qué claro, calificaciones merece? A claro, partir de eso ya tenemos una concepción de la violencia contra la mujer que claro. deja al hombre protegido de poder hacer y deshacer de su vida lo que él quiera. Ah, pero la mujer no lo Claro. puede hacer. Y hasta se le reconoce y se aplaude cuando el hombre lo hace. Exactamente, En cambio, la mujer es denigrada exactamente. y la mujer es denigrada A ver, totalmente cuando hace ¿cómo algo ven así. eso? Sí, definitivamente, ¿no? El hombre es más hombre entre más mujeres Sí, tenga.
Y en cambio la mujer ya sabe los calificativos que se le ponen, todas las etiquetas Sí, degradantes totalmente, ¿no? sí, yo me acuerdo de una frase que pronunciaba, no sé, Pedro Armendáriz o quién, en alguna película de estas del cine mexicano, que de repente cuando estoy trabajando pongo la plataforma en donde pasan películas mexicanas de esas de hace muchos años en blanco y negro. Ujú. Y había una frase cuando el hijo o el nieto del hacendado, pues, guapetón ahí, todo en caballo, ensillado, etcétera, y las hijas de los capataces, de los trabajadores, de la gente de la casa, de la hacienda, pues guapillas también, y empezaba el pate a meterse con las niñas, y entonces va el papá de una de ellas y le dice: oiga, don Víctor Gómez, porque así se llamaba el personaje de la película. Oiga, don Víctor Gómez, dígale a su hijo que tenga cuidado, pues es que están muy chamaquitas, todavía no saben nada de la vida. Y le dice el abuelo al capataz le dice: cuiden a sus gallinas que mi gallo anda suelto. Ujú. Ese es el machismo. Sí, totalmente. Y él puede hacer lo que él quiera Lo con que él ellas. quiera, o sea, Tiene mi cuídenlas, permiso, mi porque el autorización. otro tiene permiso para hacer lo que Sí, está quiera. autorizado. Ese es el tema de fondo. Y cualquier problema que pase, tiene un papá que lo defienda, Exactamente, ¿no? exactamente. No, tremendo, ¿no? Pues vamos a ver, esperemos que ahora que se hizo Secretaría de la Mujer haya diferencias, pero vamos a verlo. Sí, yo preguntaba de qué sirve, y lo has mencionado, Jesús Manuel. Este niño y este hombre lo defienden todos y que es mal portado, ¿verdad? Solamente decimos, pues guarden a sus gallinas porque mi gallo pues, es el mero mero. No voy a tocar locales porque de repente como que no, como que duele, ¿verdad? De los personajes locales aquí en Puebla. ¿Como Pero quién? tengo que tocar al presidente de Estados Unidos, que hace No, pues toca señalamientos los y el pueblo locales le que los escoge para conocemos ser su mejor, a lo mejor hasta presidente. te podemos aportar datos. Claro. Entonces, ¿cómo es posible, verdad, que hay señalamientos y juicios y los coges como presidente? O sea, y eso en una familia y en una sociedad local sucede lo mismo y lo escogieron. Entonces, los bien portados dicen, pues no tiene caso, porque escogen al mal portado, ¿no? Entonces, hablo de que para qué, como por qué. A ver, en el caso Sociedad, concretísimo de Trump, es ajá, que es el mejor ejemplo de que la sociedad de los Estados Unidos es hipermachista Claro. y racista y clasista. Ujú. y México Es el no, mejor ejemplo. Sí. y México no. Bueno, pero es que tú estás poniendo el ejemplo de Estados Sí, Unidos. sí, sí. Por eso te dije, pon los ejemplos locales y a lo mejor te Ujú. damos datos, pero ya veo que te achachi. Ay, no, pues sí, así Te somos, toca, así Víctor, el somos tema. todos. Bueno, qué buen tema pusiste, caray. A ver, Víctor, ¿qué tema traes? Que nos quedan unos minutos, a ver, vamos A ahí. ver, no, ¿cuántos minutos? No, pues No, todavía tú habla. tenemos unos Ah, 20 bueno, minutos fácilmente. no, la semana pasada, y me llamó la atención que solamente hiciste una mención, Jesús Manuel, de un personaje que llegó a Puebla y que fue recibido, pero por toda la plana mayor, tanto entrante como saliente. No voy a dar los pormenores. Y No, pues digo, dalos porque no sé de quién hablas. Ujú. es un tema que tú obviamente conoces muy bien y A ver, pues comencé a da los buscar. datos bien, porque así no Sí, podemos. No, pero abierto. primero decirte el tema. Primero voy a tener que tocar el tema porque es sumamente importante y tú lo dominas muy bien, Jesús Oh, Manuel. Chihuahua, pues dime de quién se trata, pues es que voy a tener que hacer un café porque Sí, 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 mientras ve escuchándonos, porque dime tú de que sabes más de todo esto que presumo mi yo. abrigo, porque para Ahora, que vean que yo sí No, tengo abrigo. y no, guantes sí. y todo, ¿ya viste, No, es Víctor? que, mira, Bueno, si estuvieran en mi oficina, estarían como osos polares así todos. Hace un frío. así es. Bueno, voy a comenzar con el Sí, tema, sí, sí. porque me llamó mucho la atención y quiero aprender más sobre este tema, que es sumamente importante. Y voy a hablar de la gentrificación turística en el centro histórico de la ciudad de Puebla.
Y cito a dos autores, José Alipio Bayeres Carriles, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Francisco Manuel Vélez Pliego, también de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y dicen, la gentrificación se presenta de diferente manera en cada ciudad y en cada uno de los barrios, determinándose así variadas características del Vas a modelo. hablar de Carlos Slim. La gentrificación que se ha, pero no sabemos qué es la gentrificación, muchos lo hemos escuchado, pero ¿de qué se trata? La gentrificación que se ha dado en el centro histórico. Cómo huele mi café. Huelan. Ya nos llegó el Qué olor. bárbaro. Bueno, la gentrificación que se ha dado en el centro histórico de la ciudad de Puebla a través de la turistificación de su zona de monumentos. Y para ello, las políticas públicas se han enfocado en la puesta en valor de dicha centralidad con acciones de renovación urbana, de la sustitución y misticidad del uso del suelo para ser destinado a la industria turística. Otro generador ha sido el mercado inmobiliario enfocado en invertir en el sector turístico dentro de las áreas previamente intervenidas por el Estado. En décadas anteriores, el centro histórico de Puebla se ha despoblado paulatinamente. Sus habitantes emigraron a nuevos fraccionamientos de la periferia, convirtiéndose las casas catalogadas en vecindades locales y comerciales e inclusive bodegas. Con el paso del tiempo, el nulo mantenimiento, las lluvias y los sismos, las casonas se fueron deteriorando, creándose zonas vulnerables dentro del área central de la ciudad. Esto lo hemos visto mucho en los Cholulas. La gentrificación es un fenómeno urbanístico que se presenta en el centro histórico de Puebla a través de la turistificación de las zonas monumentales. Este proceso se ha caracterizado por la renovación urbana, la sustitución del uso del suelo para el turismo, la inversión del mercado inmobiliario en el sector turístico, la despoblación paulatina del centro histórico con la inmigración de sus habitantes a la periferia. Te oigo. La gentrificación se produce cuando un proceso de renovación urbana se acompaña de la llegada de personas de clase media alta, lo que desplaza a los habitantes más pobres de la zona. Las consecuencias de la gentrificación pueden ser el desplazamiento de la población local, la pérdida de la diversidad socioeconómica y cultural de la zona, la fragmentación de las comunidades, el impacto en la identidad de los barrios, problemas de exclusión, reubicación y discriminación. Y entonces cito la nota periodística que me comenzó a dar de vueltas cuando Jesús Manuel habla de la llegada de Carlos Slim y recibida por los gobernadores tanto entrante como saliente. Así como se menciona que el presidente municipal, José Chedraui, y la rectora de la UAP están en esa reunión. Y dije, bueno, pues ¿de qué se hablaron? Pero la nota periodística que fue del 12 de noviembre de este año, dice, en la nota periodística se menciona que Carlos Slim revitalizará los espacios públicos y fomentar el desarrollo tecnológico. Y me quedé pensando, solamente será eso. ¿Qué tanto se platica del catálogo de las casonas en Puebla? Esto ya lo hemos vivido en gobiernos anteriores. Claro. Hemos visto cómo se ha transformado de viviendas a grandes emporios. Se han convertido en hoteles pues sumamente carísimos que Sí. los poblanos no podemos pagar, pero que se va cambiando todo esto. Y eso me nació porque Jesús Manuel la semana pasada hablaba de la llegada de Carlos Slim y yo dije, pero ¿por qué tanta pompa? O sea, es que va a invertir su dinero. Y entonces nos sometemos a ese poder que estábamos hablando, ¿no? Ok, por eso es la nota y quería hacer énfasis a tu comentario que fue muy superficial, Jesús Manuel, pero que siempre tomo nota de lo que hablas. Gracias, amigo. Vino a hacer dinero. Es todo un tema que Jesús Manuel No es sí la domina. primera vez, no es la primera vez. A mí me Ujú. tocó cuando era gobernador Bartlett o Piñaolaya, ¿cuándo fue? No, porque todavía no tenía yo esta casa, no, Creo que era Bartlett Piña Olaya, ¿no? o Melquiades, no, porque todavía no compraba yo esta casa. Ah, Vivía Ángeles Espinosa Iglesias, Ujú. Lu García, vivía,
y era muy amiga de Carlos Slim, por supuesto. Y vino Rockefeller, no sé si Nelson o quién vino, pero era su socio de Ángeles. Y estuvieron en el museo y el helicóptero, y como a la semana mandaron a gente de Carlos Slim a investigar quiénes eran los propietarios de las casas de determinadas manzanas, porque Carlos Slim quería venir a invertir. Esto significaba comprar las casas, presentar un proyecto donde evidentemente el impuesto predial estaba exento y una serie de facilidades de los gobiernos estatal y municipal para convertir la ciudad de Puebla en una gran plaza, el centro histórico en una gran plaza comercial, violentando el trazo inicial, etcétera, etcétera, etcétera. Por suerte no se pudo hacer. Pero, o sea, es un proyecto viejo y es un proyecto que han impulsado muchos gobernadores. Barbosa, puso a disposición las casas frente a lo que es Casa Aguayo. Hay unos cantidad de edificios ahí del siglo XVII, XVIII, que los pusieron a la venta, se los compraron unos inversionistas. Y yo creo que el próximo gobierno sí tiene pensado este tema, de la, tú le has llamado la gentrificación. Ya son casas vacías, ya no vive nadie, pero sí hay un gran interés por convertir el centro histórico de Puebla en un parque temático. Sí, Ujú. sí. Vamos a Sí, tener que luchar como en la resistencia francesa de la invasión alemana. Bueno, no porque sean inversionistas alemanes, sino para poner un ejemplo de eso. iba a hacer el comentario. Ahora los árabes ya llegaron otra vez, ¿no? Pero siempre han estado, o sea, ¿Quién es? Nunca. siempre han estado. Los árabes, ¿Cómo, ¿no? cómo Noche de los árabes árabes? árabes. No entiendo eso. ¿Es árabe? ¿Eh? No, es que hablaba yo acerca de cómo se va poblando un lugar con la Ah. llegada de ciertos personajes, ¿no? ¿Pero qué tiene que Y ver los cómo le árabes? Eso invierten. es lo que no capto. Bueno, tienen descendencia árabe, ¿no? ¿Quién? Carlos Slim. No, hombre, Carlos Slim es libanés. Es que Ah, libanés. ustedes los médicos, aparte de estudiar la anatomía del cuerpo humano, también debían estudiar la geografía para darse cuenta de las nacionalidades que tienen según la división territorial. El pleito de los israelíes con los palestinos es un pleito de raza o es un pleito de religión o es un pleito por la herencia, son primos hermanos. Los sirios, los caldeos, los judíos o los israelíes, porque a veces no les gusta que se les diga judíos, pero los árabes son de Arabia, de la península arábica, de Arabia, ahí son los árabes. Ujú. Y ustedes a raíz del hermano Jalil, la película esta ¿cómo se llamaba el actor este que era muy simpático y muy bueno? Pardavé. Pardavé, a raíz de ese de el hermano Jalil, sí se acuerdan, ¿no? Ajá. Entonces todos los que pronunciaban el español comiéndose la R y esto eran árabes, y no lo son. Los sirios no son árabes. Los tacos no debían ser árabes, debían ser tacos sirios, debían ser tacos libaneses, pero no árabes. Y les dicen árabes. Gracias Pero por el bueno, aporte cultural. relaciones culturales, Pues claro, es todo un siempre. tema, ¿eh? Hay que darle seguimiento. Sí, muy bien, muy buenos Pero, temas. oye, pero ¿por qué dices hay que hacerle frente y resistencia? ¿Pero Pues quién? porque seguramente van a querer modificar mucho de las costumbres, de las cuestiones. Mira, tú date una vuelta, pero además esto, pues, no es más que continuar con lo que dejó Lalo Rivera. Pues Lalo hizo una serie de inversiones en el centro histórico, este, y la 16 de septiembre se transformó, muchos de los negocios Sí. tradicionales pues ya desaparecieron, donde había una farmacia Sánchez que llevaba 40 o 50 o 60 años, ahora hay una franquicia de pastes, que los poblanos somos los habitantes que más pastes consumimos en el mundo, más que en Hidalgo, ¿no?
más que en Pachuca. En una calle hay 3 negocios de pastes. Qué barbaridad. Y los hijos de un señor que fue dueño de un equipo de fútbol, que luego lo persiguieron y que hasta creo que a la cárcel pisó, ahora pusieron 2 marisquerías chiquitas, cuidadas por guaruras enormes, más grandes que la puerta de entrada. Pero pues ya cambió el uso del suelo, ya empiezan a llegar negocios de otro tipo. Eso es lo que provoca que venga Carlos Slim. Eso, Ujú, ujú. eso. Sí. Hay muchos lugares coreanos, japoneses, Uf, la tienda china que está aquí a la vuelta de mi casa. pero incluso de comida, No han ¿no? ido. Es No. enorme. La tienda Ah, china que está sí, aquí enfrente en del la Zócalo, ¿no? 4, no, 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 no. 4 Ah, Sur y 9 Oriente. Ahí está ah, la tienda de productos chinos más grande de la ciudad. ok. No, yo digo los restaurantes coreanos de ramen, Esos ya llevan tiempo. pero ya hay muchos, y Sí, japoneses pues es que hay también. una cantidad de chinos. Un día sálganse Sí. a caminar, no solos, vayan con alguien, a la zona del Mercado 5 de Mayo, en los alrededores donde hay bodegas. Van a ver la cantidad de chinos que hay a las 6 de la mañana. Es Mm, impresionante la cantidad de chinos que hay. Tienen ya. su hábitat, no salen, no se mezclan, no vienen al Zócalo, no van a restaurantes, no. Como hormiguitas. Sí hacen como barrios, ¿verdad? Para ellos. Sí, 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 sí. Ujú, Mm, sí. vale. Que entre el progreso, Puebla. Que entre el Pues progreso. yo no sé si el progreso es eso o debe ser eso. A mí me preocupa mucho que se confunda el progreso con dejar las tradiciones que nos han hecho famosos. Sí, no. No sé si me explico, pero Sí, pues no. Puebla es un relicario, ¿no? La arquitectura, Ujú. la gastronomía, la manera de ser de los poblanos, es un relicario. Y de pronto, pues ya no lo somos. De pronto ya no lo Ujú. estamos. En Es aras de la una modernidad. mezcla total ya. Y no quiere decir que sea malo, ¿eh? Porque Ujú, las sociedades evolucionan como el lenguaje, claro. la medicina. Imagínate que todavía fuéramos a los hospitales como el latinoamericano, que era el mejor hospital allá en los 60, totalmente inadecuado para las necesidades de hoy día, ¿no? Ujú. O un médico, no sé cómo andarán los médicos ahora, pero con su maletita de esas que era muy especial, ¿no? Porque se Esas abría así, negras. ¿verdad? Ajá. Se Sí. cerraba y ahí adentro traían todas sus cosas y Ujú. te ponían acá ¿cómo se llama? El estetoscopio, Estetoscopio y te oían el el corazón, manómetro. pones y no sé si los médicos consulten a domicilio todavía, porque también este es otro Ya, detalle, ya ya es no, raro, ¿no? Ya es muy ya raro. no. Y te cobran muchísimo por ir a tu casa, además. El tiempo de desplazarse y todo eso lo cobran también. Sí, claro, o sea, todo se cobra, Todo se cobra, Todo. todo, se lucra. todo. Mercantilistas. No, bueno, pues tampoco vas a regalar tu trabajo, ¿Tú tus vas a estudios. domicilio, Víctor? Sí, 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 todavía, todavía. En horas especiales y en lugares que conoces. Sí, No, porque no, no cualquiera, sino es un identificas. riesgo. Sí, es un riesgo. O Ujú. lo que se opta hoy es, sí te veo de madrugada, pero entra al hospital. Ya no llegas a la colonia, Ya, porque es muy riesgoso. claro. Entonces, lugares seguros para poder asistir al paciente que tiene una urgencia, ¿no? Pero en fin. Oye, pero una cosa es, cuando cambias esa necesidad turística por la necesidad de una población originaria, que es el problema cuando llegan personajes que cambian todas las tradiciones. Es muy distinto. O cuando siguen tus costumbres, pero sigues en lo tecnológico creciendo, ¿no? Mejoras tu hábitat, mejoras tu edificio, tu hospital. Pero lo que estamos hablando, esta gentrificación, es que cambias, ¿no? De los modos de vida de Claro, un pueblo originario, que ese es el claro. problema. A ver, pues, pero eso es el estilo
del imperio norteamericano, el imponer las hamburguesas y el fast food en todas las ciudades del mundo donde ellos quieran ir de vacaciones. Había hace muchos años, dentro de los requisitos que las embajadas pedían para promover turismo que llegara de los Estados Unidos, estaba que hubiera Coca-Cola, que hubiera hamburguesas, que hubiera hot dog y que hubiera Pepsi-Cola. La Unión Soviética por eso no tenía turistas norteamericanos, hasta que abrieron la McDonald's y abrieron la importación de los refrescos de cola y todas estas cosas. Por eso es que nace el malinchismo, el término. Ah, pues No eso soy no lo sé. malinchista. No, ¿no? pero malinchismo es más mexicano, ¿no? Ajá. La Malinche, Ajá. ¿no? Porque es de ahí viene el nombre de malinchismo, ¿no? De la Malinche. Sí, claro, claro. Sí. Todos estos movimientos, y es pregunta Jesús Manuel, lo que vimos en Barcelona, el ya no vengan los turistas porque están cambiando, Estamos viéndolo en muchas partes ya, ¿eh? ¿sí? O sea, Sí. es lo mismo, es lo mismo el cambio que Es tal que vez ver a Puebla. los gobiernos han invertido los impuestos de los ciudadanos para crear las comodidades para los turistas, no para los habitantes, que es lo que vivimos en Puebla. Exacto. En Puebla los autobuses turísticos hacen lo que quieran, circulan por donde quieran, se Sí. estacionan en donde quieran, y los que pagamos los pavimentos y los que pagamos el desorden vial, ¿quiénes? Los ciudadanos. Los ciudadanos. Ese es el tema, Ujú. ese es el tema, pero sobre todo los gobiernos panistas yo he visto que son más propensos a este asunto. Sí, que por cierto, estamos a un dígito, ¿no? Estamos, ¿Cómo? bueno, ellos, no, yo no. ¿A un La dígito? noticia es, se está a un dígito de que el PAN pierda su marca a nivel nacional Ah, por la cantidad de miembros que ya no hay y que están ostentando. Pero hay elecciones ahora. Una cosa es lo local Felipe y otra cosa es Velázquez lo... y Mario Riestra. Ajá, sí, pero tú dices por los integrantes del partido. sí. Cada vez Ya hay más menos, No, pero deserción. sí hay militantes, ¿no? pero ya están perdiendo. Entonces, No, ¿cómo crees? sí, la noticia es esa. ¿A A dónde nivel salió eso? nacional se pierde la marca el PAN. ¿A A dónde un salió eso? dígito está de perder. ¿Dónde Bueno, lo ahorita no me recuerdo. leíste? ¿Dónde lo ¿A leíste? dónde leíste eso? Ponle en tu buscador. Y hay una noticia en cuanto a eso, me llamó mucho la atención. Y pues ya hay movimiento a nivel nacional, que van a hacer movimientos para acatar más gente, porque no es posible que se pierda el partido y la marca. Pues ya, ahí está su resultado, ¿no? El resultado de su comportamiento como partido político. ¿Y cómo? ¿Sí? Entonces, está en riesgo la marca nacional del PAN. No, ¿cómo crees? Eso no Sí, lo. te lo voy Eso a de que buscar, están te a lo un voy a enviar. dígito, eso nunca lo he leído, no sé dónde. A ver, mándame la nota, porque no, eso Te lo voy a enviar. mándamela así. Sí, sí, pero quiero decir, ¿cómo es que buscan la democracia fuera si dentro no se vive, ¿no? Entonces, ¿qué Bueno, hacen? eso es otra Se cosa, eso sí. ahuyentan No, y pues ya no hay miembros. de acuerdo, totalmente, sí, totalmente. Y en base a lo que estás comentando, ¿no? Lo que criticas, lo hiciste, Sí, ¿no? Eduardo sí, Rivera. Y dices, sí, claro. dices, Muy no, bien, es terrible. pues señores, Muy bien, nos vemos nos entonces. vemos la próxima semana, Dios mediante. Claro que Ya sí. será diciembre, Ah, sí. Ya será el diciembre. domingo es 1, el martes, no, el lunes El es jueves 2, 4, ¿no? el martes es 3, el miércoles es 4 y el jueves es 4. 5. El 5 cumple mi papá 71 años de muerto. Y el 71. 71. Y mi abuela, el 1, ¿cumple cuántos? 20 y algo, ¿no? Se me olvidó, ya estoy perdiendo la memoria, man. Qué barbaridad. Fue por el 96, creo, ¿no? ¿Mi abuela? Más o menos como por el Sí. 96. Fíjate nada más Sí, cómo se pasa el tiempo. 1900. Sí. Bueno, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego, Al nos vemos. contrario, Buen día. cuídense mucho. Los periodistas.
Los periodistas. Hacía unos 10 años quizá, la presencia de Fernando Díez Fernández, Fernandín para sus amigos, había sido pausada por la enfermedad. Heredero del centro abarrotero, se había convertido en un promotor de incalculable alcance de las mesas donde se privilegiaba buena comida, la amistad y una solidaridad con causas nobles, sanas, espirituales incluso. Salacaín le había tratado muchos años y la noticia de su muerte no le sorprendió, pero sí le devino en nostalgia y añoranza de las mejores mesas en Puebla y España, principalmente en Burgos y en el Burgo de Osma, frente a un buen plato de cangrejos de río en el Virrey Palafox de Gil Martínez. Fernandín fue un hombre muy peculiar, quizá nunca cocinó, pero vaya si sabía comer, era un diletante de la buena gastronomía y un aventurero de impulsar causas en favor de los vinos y la comida regional. Su aventura de importar vinos leoneses le costó no solo esfuerzo, también dinero, pero le dejó satisfacciones incalculables: traer a Puebla, su querida tierra natal, los caldos de la tierra de su padre. Don Suelo debutó en las mesas poblanas al lado de tequilas, orujos, faves y garbanzos, lentejas, jamones, morcillas y una creación poco socorrida económicamente por cuestiones de reglamentaciones en Estados Unidos. Un día, Fernandín le propuso a su amigo Alfredo Suárez de Empacadora San Marcos envasar el chito mixteco bajo esa denominación. Ambos se dieron a la tarea de preparar la receta y lo lograron. Y fue así como el mercado local y nacional recibió los botes de chito mixteco 10, un mole bastante bien preparado cuyo único defecto fue no poder cruzar la frontera de Estados Unidos por alguna reglamentación sobre la presencia del pelo de rata de campo. La producción se quedó en México y Salacaín fue obsequiado de algunas cajas del producto. Por desgracia, los poblanos no consumían chito, no lo conocían o no les gustaba. Pero una tarde, después de suculenta comida donde la asesina de Astorga no faltó y los vinos señorío de Nava regaron los paladares, el orujo se fue agotando y el estómago empezó a demandar sabores más fuertes. Alguno en la mesa se pronunció por los tacos de la Michoacana, otro más sugirió unos chilaquiles. Y ahí surgió la poesía del chito mixteco 10 convertido en chilaquiles. Una sartén de paella recibió los totopos duros del día anterior y los botes de chito fueron bañándolos hasta conseguir la consistencia de los chilaquiles. El plato fue un éxito total y se convirtió en una estrella de la carta del lugar. Fernandín fue un gran comensal. Lo mismo de la cocina española, de la poblana y de las bebidas contrastantes como el mezcal o el tequila, vaciados en un chile jalapeño sin rabo ni semillas metidos en el congelador. El tequila o el mezcal se servía en el caballito improvisado en el jalapeño verde. Y después el mismo envase, el chile, se rellenaba de queso manchego y se metía en el horno para completar uno de los aperitivos por excelencia. Pero además, Fernandín tenía una enorme fe por la Virgen del Camino, cuyo santuario en León, España, le mereció muchas visitas. Parte de sus ahorros los dedicó a la divulgación de la veneración de la Virgen en esculturas de bronce o de yeso y las enviaba a todo el mundo. Sus relaciones le llevaron a conseguir la compra y donación de los predios necesarios para la construcción del templo, luego parroquia de la Virgen del Camino en Puebla, donde además fundó RTV del Camino, una estación de radio y televisión digital pionera en Puebla en este tipo de instalaciones. Quería transmitir cada domingo la misa de don Rosendo Huesca en la catedral. Grandes recuerdos del querido Fernandín, quien no perdonaba el aperitivo en su oficina o en el centro abarrotero, rodeado siempre de latas de mariscos o rebanadas de jabugo y cecina leonesa. Cientos de mesas fueron compartidas con Salacaín y otros amigos.
Muchos se fueron quedando en el camino de este gran promotor de la amistad, de la comida y del buen beber, más del buen vivir, como la fiesta de la jata en su entrañable Maraña, la tierra natal de su padre en las montañas leonesas al lado del Mampodre, cercanos ambos de Riaño y de donde también se venera la Virgen de Riosol. Fernandín dio mucho a Puebla, dio mucho a la vida, aportó más a las buenas costumbres de su ciudad, Puebla, y la noche del 23 de noviembre se fue a alcanzar a su querida llamada Ángeles. Vaya recuerdos le brincaron a Salacaín en medio de algunas lágrimas y un grato, muy grato sabor de sus charlas y consejos. Carpe diem, decía con entusiasmo Fernandín, y levantaba su copa de aquavit. Pero esa es otra historia.